Aquí hay un hecho matemático curioso. 10 segundos factoriales equivalen a 6 semanas. Vamos a verificar esto. Para su revisión, aquí hay una definición de n factorial, que significa 4 factoriales iguales. 4 veces 3 veces 2 veces 1 que es igual a 24. 6 factorial es igual a 6 veces 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1 que es igual a 720. Por lo tanto, 10 segundos factoriales es igual a 10 veces 9 veces 8 veces 7 veces 6 veces 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1 segundos. Vamos a evaluar esto en la calculadora. La mayoría de las calculadoras tienen un botón factorial en esta calculadora, presionamos 10 y luego la flecha derecha matemática a la probabilidad. Opción 4 es el factorial. Presionamos 4 y luego ingresamos 10 factorial. Es igual a 3.628.800, lo que significa 10 segundos factoriales es igual a 3.628.800 segundos. Para mostrar que 10 segundos factoriales equivalen a 6 semanas, ahora convierta 6 semanas a segundos para asegurarnos de que obtengamos 6 semanas equivalentes a 3.628.800 segundos. Para realizar la conversión, multiplicaremos 6 semanas por fracciones unitarias para convertir 6 semanas a segundos. Para la primera fracción de unidad porque una semana es igual a 7 días, y queremos que las unidades de semana se simplifiquen, escribiremos 1 semana en el denominador de la primera fracción unitaria y 7 días en el numerador. Como una semana equivale a 7 días, esta fracción es igual a 1 pero ahora las unidades de semana se simplifican y nos quedan las unidades de días. Debido a que nuestro objetivo es tener segundos, no días, no convertiremos los días en horas. Debido a que un día equivale a 24 horas, y queremos que las unidades de días se simplifiquen, la siguiente fracción de unidad tendremos un día en el denominador y 24 horas en el numerador. Observe ahora que las unidades de días se simplifican y nos quedan horas. Pero nuevamente nuestro objetivo es tener segundos, no horas, así. Ahora convertimos horas a minutos multiplicando por otra fracción unitaria. Debido a que una hora equivale a 60 minutos y queremos que las horas se simplifiquen, entonces la siguiente fracción unitaria tendremos una hora en el denominador y 60 minutos en el numerador y nuevamente las unidades de horas se simplifican. Ahora tenemos minutos, lo que significa que podemos multiplicar por una fracción de unidad más para convertir minutos a segundos. Debido a que un minuto es igual a 60 segundos, y queremos que las unidades de minutos se simplifiquen, para la última fracción de unidad tendremos un denominador de 1 minuto y un numerador de 60 segundos. Ahora observe cómo se simplifican las unidades de minutos y ahora nos quedan segundos, lo que significa que este producto nos dirá cuántos segundos en 6 semanas. Observe que todos los denominadores son iguales a 1 y, por lo tanto, para determinar el producto simplemente multiplicamos los numeradores. Volviendo a la calculadora, tenemos 6 veces 7 veces 24 veces 60 veces 60 que aviso también nos da 3.628.800 lo que significa que 6 semanas también es igual a 3.628.800 segundos y porque 10 segundos factoriales equivalen a 3.628.800 segundos y también lo hacen 6 semanas. Acabamos de verificar que 10 segundos factoriales es igual a exactamente 6 semanas, probablemente no sea el hecho matemático más útil, pero con suerte algo interesante. Gracias por ver.